El secreto oscuro de Nicolas Flamel, la piedra filosofal que nunca quisieron que conocieras. Era una noche sin luna en París, el aire estaba cargado de misterio y de un secreto que había permanecido oculto por siglos. Nicolas Flamel, un nombre susurrado en las sombras de la historia, el alquimista más famoso de todos los tiempos, había encontrado algo extraordinario, la piedra filosofal. No era solo un mito, no, era real, y guardaba el poder de convertir cualquier metal en oro y otorgar la inmortalidad. Imagínate, poder vivir para siempre. La gente había venido de todas partes, buscando respuestas. Detrás de las puertas de su pequeña casa, como un lobo entre las ovejas, ocultaba su mayor tesoro. Pero eso no era lo único extraño. Se decía que Flamel poseía un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas, lleno de símbolos y textos casi ilegibles. Aquellos que lo habían visto, hablaban de cómo brillaban las letras, como si tuvieran vida propia. Y los rumores no se detenían allí. Se contaba que, después de su muerte, su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Acaso el alquimista había logrado lo imposible? ¿Se había transformado en algo más que un simple humano? Guarda silencio, aún no había revelaciones. Las luces de la ciudad titilaban, mientras un grupo de estudiantes, llenos de curiosidad, se acercaban a la casa de Flamel. Sus corazones latían con fuerza, el miedo y la emoción se mezclaban en sus venas. ¿Y si está vivo?, se preguntaba uno, mientras otro respondía con voz temblorosa, si es así, deberíamos tener cuidado. La sensación de que algo grandioso, y al mismo tiempo caótico, estaba por suceder, llenaba el ambiente. De repente, un grito desgarrador interrumpió la tensión. Miren, al girar, vieron la sombra de una figura conocida, un anciano de cabello canoso y mirada penetrante. La leyenda estaba viva. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal. No querrás perderte los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un tremendo like, de verdad me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La sombra avanzó lentamente, desdibujándose en la niebla, y los estudiantes, paralizados por una mezcla de sorpresa y temor, intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso era un hombre, o algo más? Podían sentir la presión en sus pechos, el aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La noche prometía secretos más oscuros. ¿Quién era realmente Nicolas Flamel? ¿Estaba a punto de revelarse el misterio que había atormentado a generaciones? ¿Serían ellos los elegidos para descubrir la verdad detrás de la piedra filosofal? El anciano respiró hondo, su mirada profunda perforando la oscuridad. Los estudiantes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, como si la noche misma les susurrara advertencias de lo que estaban a punto de descubrir. Nicolas Flamel no era una figura del pasado, era un enigma vivo ante ellos. ¿Quiénes son ustedes? Su voz resonó como un eco en el silencio de la calle. Las palabras parecían retumbar en los corazones de los jóvenes. El audaz que había gritado antes dio un paso adelante, tembloroso. Venimos en busca de la verdad, maestro Flamel. El anciano sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. La verdad, querido niño, a menudo se encuentra entre sombras y luces. ¿Estás seguro de que deseas entrar en este mundo? No hay vuelta atrás, la advertencia flotaba en el aire, y a pesar del miedo, la curiosidad era más fuerte. Todos asintieron, decididos. Flamel los observó, como si evaluara sus almas. Entonces, síganme. Cruzar el umbral de la casa de Flamel fue como caer en un abismo. El interior estaba lleno de libros polvorientos, frascos brillantes y artefactos extraños que parecían susurrar secretos en una lengua olvidada. La atmósfera, densa y electrificada, hacía que el aliento se les parara en la garganta. ¿Qué estaban a punto de descubrir en ese laberinto de conocimiento prohibido?
Alquimia es más que una ciencia, les dijo Flamel, mientras guiaba a sus nuevos visitantes a una sala iluminada por un tenue fuego crepitante. Es un camino hacia el entendimiento de la vida, de la muerte y de lo que yace entre ambas. Entonces, levantó una mano y a su alrededor flotó una esfera de luz, brillante e hipnótica, que danzaba en el aire. Los estudiantes, atrapados en la fascinación, apenas se dieron cuenta de que sus corazones latían al unísono con el pulso de la esfera. Esa, dijo Flamel con voz grave, es la esencia de la vida, el principio de todo lo que existe. Y la piedra filosofal es la clave. Pero cuidado, los secretos vienen a un alto precio. El ambiente cual picante set de una obra de teatro, se tornó cargado de tensión. Uno de ellos, Clara, una joven de espíritu indomable, se adelanta. ¿Y si los secretos no valen la pena? ¿Acaso no podríamos acabar atrapados en un ciclo sin fin? Flamel la miró fijamente, sus ojos chispeaban curiosidad. Algunos nacieron para ser amos de su destino, otros se ven arrastrados. ¿Quién serás tú, Clara? Antes de que pudiera responder, las luces comenzaron a fluctuar, y en ese instante, un grito ensordecedor resonó desde arriba. Un trueno explotó, y la casa tembló. La esfera de luz se desvaneció, sumiendo la habitación en oscuridad. El caos se desató. Los estudiantes se aferraron entre sí, buscando respuestas a través de sus miradas aterradas. «Quédense aquí», ordenó Flamel, su voz resonando con autoridad en medio del pánico. «No todo lo que busquen está en este mundo. Algunas verdades son mucho más grandes que nosotros». Dando un paso atrás, la sombra del anciano se fundió en la oscuridad que ahora llenaba la habitación. «La búsqueda continúa, si deciden seguirme». Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, un aroma dulce y acre emergió del suelo, como si el tiempo mismo comenzara a distorsionarse. Clara, con el pulso acelerado, comprendió que las revelaciones de la noche apenas estaban comenzando. Y en su mente, una pregunta latía: ¿sería ella capaz de enfrentar las verdades que se ocultaban? ¿Y si lo que estaba a punto de descubrir les costara más de lo que jamás imaginaron? La tensión vibraba en el aire, y pasar de la curiosidad al terror parecía solo cuestión de tiempo. El silencio de la habitación era abrumador. Las paredes, cubiertas de libros viejos, parecían presionar a los jóvenes, como si los secretos de esos tomos se volvieran palpable ante la amenaza de lo desconocido. La oscuridad no solo era un vacío, sino un ente vivo que contenía mil y un misterios. La respiración de Clara se hacía más pesada, casi dolorosa, con un temblor en la voz. Nicolás Flamel rompió el hielo. «Hay cosas que deben ser vistas con propiedad y cuidado». Al pronunciar estas palabras, un débil fulgor comenzó a formarse en la palma de su mano, iluminando su rostro anciano con un brillo espectral. A veces, lo que buscamos se manifiesta de manera inesperada. En ese instante, el suelo crujió bajo ellos. Un eco profundo, como el retumbar de un tambor, reverberó por la casa. Clara, impulsada por la adrenalina, se acercó al anciano. «¿Qué es lo que vivimos? ¿Acaso esto es solo un juego de sombras?». Flamel la miró, su profundidad atraía pero al mismo tiempo producía un temor intenso. «No, niña. No es un juego, es una danza. La danza de la creación y la destrucción. Escoge la dirección de tus pasos con sabiduría». Una ráfaga de viento helado atravesó la sala, apretando la piel de los jóvenes. Surge de una esquina oscura una figura espectral, una sombra humanoide que parecía estar hecha de la misma oscuridad que los rodeaba. «Flamel», gritó la sombra, con una voz como un susurro en el viento. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes». Los estudiantes se miraron, sus rostros pálidos reflejando temor. El anciano se mantuvo firme. «¿Quién eres para amenazarme? ¿No has visto el caos que trae sobre ti?». La figura se detuvo frente a ellos, convenciéndolos de que existía un peligro inminente. «Soy el guardián de los secretos», dijo la sombra, su tono reverberando en el aire. «Por cada verdad que buscan, algo debe sacrificarse. Y no todos están dispuestos a pagar el precio». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó, su voz temblando mientras el frío parecía calar en sus huesos. «Todo tiene un costo».
La piedra filosofal puede otorgar poder eterno, pero también puede destruirlo todo, respondió la figura. Los que buscan la verdad deben estar preparados para enfrentar sus más oscuros anhelos. Flamel se giró, desafiante. Hemos enfrentado horrores peores. Si queremos el conocimiento, debemos aceptar que viene con un peso. Las luces titilaron nuevamente, dejando al grupo sumido entre la incertidumbre y el terror. Debes decidir. La verdad o la seguridad. El camino claro o el sendero tenebroso, continuó el guardián. Cada palabra era como cuchilla afilada cortando las esperanzas de los jóvenes. La tensión creció, cada uno sintiendo el tirón de sus propios temores, y Clara supo que el tiempo se acababa. Yo deseo saber, afirmó Clara, cerrando los ojos. No sabía si se trataba solo de valentía o locura. Al abrirlos, el vacío ante ella parecía cobrar vida. Decidida, dio un paso adelante, pero el anciano extendió su mano. Detente. Aún no estás lista para eso. Necesito entender, replicó Clara, su voz resonando con fuerza. No tienes poder sobre mi decisión, la sombra sonrió, pero no era una sonrisa amable. Entonces, que así sea. Pero recuerda, a veces, el conocimiento es simplemente un eco de lo que ya sabemos, envuelto en un manto de desolación, y con eso, la figura se desvaneció en la negrura, como un suspiro olvidado. El aliento colectivo de los estudiantes se unió en un solo grito al ver que la luz había vuelto, pero nada sería igual. La esencia de la vida brillaba nuevamente, y con ello, la promesa de la piedra filosofal. Clara se sentía atrapada entre su deseo de avanzar y el miedo que la envolvía. ¿Estaba dispuesta a enfrentar la oscuridad dentro de sí misma? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La habitación comenzó a temblar con un nuevo poder, y el eco de un destino inminente resonaba por todo el lugar. Pero, lo que Clara no sabía es que algunas verdades, una vez reveladas, podrían cambiarlo todo. ¿Podría realmente soportar el peso de la verdad que se avecinaba? El aire en la habitación se tornó denso, como si cada gota de aliento fuera una eternidad cargada de posibilidades y riesgos. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía y que, por un instante, el eco de sus latidos resonaba más fuerte que sus pensamientos. Las sombras danzaban a su alrededor, todo parecía un teatro espectral donde cada uno de ellos se convertía en su propio protagonista, pero la trama estaba a punto de volverse peligrosa. ¿Qué estás dispuesta a perder, Clara? Preguntó Flamel, su mirada profunda dejando entrever un abismo de conocimiento y sufrimiento. El conocimiento puede ser un regalo, pero también un tormento. Clara recordó las palabras del guardián de los secretos, su advertencia vívida. Esto no es un juego, le había dicho. La idea de sacrificar algo se apoderó de su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. Los rostros de sus amigos, ahora paralizados por una mezcla de curiosidad y horror, se dibujaban nítidamente ante ella. Yo, estoy dispuesta a enfrentar lo que sea, afirmó, su voz temblando bajo el peso de su propia decisión. ¿De verdad? Preguntó Flamel, enarcando una ceja. La verdad a veces es más oscura de lo que imaginamos. Aún así eliges avanzar, sin pensarlo, Clara asintió. El poder de la decisión envolvía su ser, pero el pequeño brillo de su valentía comenzó a desvanecerse al observar los rostros de sus amigos. Nicolás, Marcos y Lenka no compartían su determinación. La incertidumbre en sus ojos era palpable, y esa misma duda comenzó a rondar en la mente de Clara. No quiero arruinar nuestras vidas, dijo Marcos, la vulnerable inflexión en su voz revelando que su confianza se desmoronaba. ¿Lo que buscamos, vale realmente la pena? Lo que buscamos es nuestro futuro, respondió Clara, con más firmeza de lo que sentía. Sin embargo, una parte de ella sentía que se adentraba en un abismo del cual no podría salir. El eco de la habitación reverberó nuevamente, seguido por un leve susurro que pareció venir de todas las direcciones. Si te decides, entonces, que así sea, exclamó Flamel, levantando su mano, en donde el fulgor comenzó a intensificarse. Las luces temblorosas parpadearon, y la oscuridad que rodeaba la habitación se convirtió en una espiral de figuras vagamente humanas. Clara cerró los ojos, sintiendo que los límites de su realidad se desdibujaban. De repente, un grito desgarrador rompió el hechizo. Clara,
por favor. No lo hagas. La voz de Lenka se elevó por encima del susurro y el eco, pero era demasiado tarde. La luz estalló en 1.000.000 de fragmentos, y las sombras empezaron a tomar forma. Clara sintió que fuerzas desconocidas la empujaban hacia adelante. Desde el fondo de su ser, surgió una ola de poder que nunca había sentido. Pero al mismo tiempo, un peso aplastante comenzó a descender sobre su pecho, como si cada latido de su corazón estuviera cargando con el dolor del mundo. No están listos. Detente. Gritó Flamel, pero el destello se transformó en relámpagos que atravesaron el espacio en su dirección. Clara intentó resistir, pero la energía la arrastró, llevándola hacia el epicentro de la revelación. El tiempo pareció detenerse mientras la habitación se convertía en un vórtice de luz y oscuridad. Las sombras se retorcían y giraban a su alrededor, formando figuras que susurraban secretos olvidados. Ya nada parecía ser como antes, y Clara se dio cuenta de que el dolor que tanto temía no solo era físico. Era el dolor de una verdad insostenible. ¿De verdad quieres conocer lo que se oculta? Resonó una voz en su mente. Era la voz del guardián de los secretos, pero ahora parecía un eco distante. Las visiones comenzaron a fluir, revelando imágenes del pasado y futuros alternativos. Clara sintió que todo a su alrededor giraba en un ciclo interminable de posibilidades agregadas con tristeza, y cuando pensaba que caería en el vacío, todo se detuvo. Volvió a abrir los ojos, y el silencio fue tan profundamente ensordecedor que su corazón se detuvo. La habitación estaba fría y vacía. Sus amigos no estaban. Flamel tampoco. Solo ella, abrazando el misterioso secreto de la piedra filosofal. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué había pasado? La verdad que había elegido conocer la había aislado, y estaba horrorizada al darse cuenta de que quizás el verdadero sacrificio no había sido el que ella imaginaba. Con sus manos temblando, Clara susurró su nombre en busca de respuestas. Pero solo el eco de su voz le respondió. Y de repente, la sombra volvió a manifestarse en una esquina oscura, con una suave sonrisa burlona. La verdad es que cada elección tiene un precio, ¿no te parece? Y así, la verdadera danza de creación y destrucción comenzaba. Clara se levantó del suelo con dificultad, su cuerpo aún tembloroso por la energía que había absorbido. El frío de la habitación contrastaba con el fuego que ardía en su interior, una sensación extraña que la llenaba de confusión y miedo. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, buscó a sus amigos con la esperanza de que todo fuera un mal sueño, una ilusión creada por el poder de la piedra. Pero la verdad era cruel, no había ni rastro de ellos. ¡Clara! Gritó, su voz resonando en las paredes vacías. Pero el eco se desvaneció rápidamente, dejándola sola con sus pensamientos inquietantes. Se acercó lentamente a donde había estado Flamel, esperando que al menos él pudiera ofrecerle respuestas, pero el lugar estaba desierto. De repente, una risa baja y sarcástica rompió el silencio, y la sombra que antes le había sonreído se hizo más densa, tomando una forma más definida. ¿Buscas algo que no puedes tener?, murmuró la sombra con un tono divertido. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tus amigos no están aquí porque no merecen conocer lo que tú has hecho. No hables así. Chilló, su voz quebrándose. No tengo idea de qué has hecho, pero necesito encontrarlos. Necesito saber qué pasó. La sombra se movió, fluida como el humo, acercándose un poco más. Ellos son irrelevantes ahora, dijo, casi con desdén. El verdadero camino es el tuyo. Has abierto una puerta que muchos preferirían mantener cerrada. Y ahora, el precio comienza a revelarse. Clara sintió que el miedo se transformaba en furia. No voy a dejar que nadie me controle. Deja de jugar con mi mente. Gritó mientras avanzaba, tratando de disuadir a la sombra. ¿Jugar? No, querida. Estoy revelando la verdad, y la verdad a menudo es un juego peligroso, respondió la sombra, y Clara se dio cuenta de que cada palabra la apartaba más de la realidad que conocía. Tú elegiste el camino, y ahora debes enfrentarlo. A la sombra siempre le había parecido una broma, un vendaval de palabras sin sentido, pero había algo en su voz que ahora sonaba con una claridad cristalina. Algo en su interior le decía que había tomado la decisión equivocada,
que había arrastrado a sus amigos a un misterio que no podían comprender. ¿Qué tienes que decirme?, preguntó Clara, más calmada, pero con un aire de desafío. Si realmente tengo que enfrentar esto, al menos dime qué implica. Lo que has ganado, Clara, es el poder de conocer. Pero con ello viene la verdad más oscura, cuestionarás cada paso que hayas dado, cada sacrificio que hayas hecho. ¿Realmente estás lista para recibir el peso de la existencia?, replicó la sombra, sus ojos centelleando con una luz sombría. Justo en ese momento, vio una luz parpadear en la lejanía. Clara. Era una voz familiar la de Lenka, y la esperanza latió en su pecho. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del sonido, pero mientras lo hacía, la sombra la alcanzó. ¿Crees que podrás escapar tan fácilmente? Tus amigos no han sido tocados, aún están a salvo, para el momento en que vuelvas a ellos, se burló, mientras la luz se atenuaba, sus palabras resonando en su mente. Clara se detuvo en seco, su aliento se detuvo en su garganta. ¿Qué quieres decir con eso? No me hagas esto, la sombra se rió suavemente, disfrutando de su desespero. Tú serás quien decida el destino de todos, pero cada elección tiene un eco y esos ecos pueden ser mortales. Así que, te arriesgarás a perderlo todo por un secreto que podría destruirte a ti y a los que amas. La luz se apagó, y el silencio regresó, más abrumador que antes. Clara quedó inmóvil, enfrentándose a un laberinto de decisiones que nunca había imaginado. Ahora sabía que el verdadero sacrificio no solo era una cuestión de un simple secreto, sino del peso que cada revelación podría llevar consigo. ¿Qué harás, Clara?, le susurró la sombra, mientras ella contemplaba la oscuridad y el camino hacia adelante. Y en medio de su confusión, una única pregunta se clavó en su mente: ¿podía realmente enfrentarse a la verdad, sin importar el costo? Y allí, en una habitación vacía con ecos de vidas perdidas, Clara se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué sombras la acecharían en su búsqueda? ¿Y a qué precio? Clara respiró hondo, intentando calmar su mente aturdida. La sombra danzaba a su alrededor, como un depredador al acecho. ¿Qué puedo hacer?, pensó, sintiendo como la angustia se apoderaba de su pecho. Las palabras de la sombra resonaban en su cabeza: cada elección tiene un eco y esos ecos pueden ser mortales. No. Ella no podía dejar que esa criatura decidiera por ella. Tenía que actuar. Con determinación, Clara dio un paso adelante, desafiante. Si el destino de mis amigos depende de mí, entonces debo saber más. Necesito conocer completamente el poder que he desatado. La sombra pareció sonreír, su forma oscura ondulando con desacato. Eso es lo que quiero escuchar, dijo, la voz transformándose en un susurro que reverberaba en el aire. Tu deseo de conocimiento es admirable, pero recuerda, algunas verdades son peores que la más profunda de las ilusiones. ¿Qué sabes de Flamel?, preguntó Clara con un destello de esperanza asomando entre la maraña de su miedo. Él estaba aquí. ¿Qué le pasó? La sombra se detuvo por un momento, una tensión palpable llenó el espacio entre ellos. Flamel es solo un peón, igual que tus amigos, murmuró, sus ojos brillando con malevolencia. Pero tú te has convertido en un jugador. Y el juego acaba de empezar. En ese instante, Clara sintió que algo dentro de ella se encendía. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer un movimiento que me lleve a ellos? No tengo tiempo para tus juegos. Debes prestar atención, dijo la sombra, haciendo un gesto amplio que envolvió la habitación en una misteriosa penumbra. El poder que has desatado necesita ser controlado. Sin eso, solo te traerá más caos. La piedra filosofal que has invocado tiene la clave para salvar a tus amigos, pero también es un portal al abismo. ¿Un portal? La voz de Clara sonó entre la confusión. ¿Qué significa eso? Todo tiene su precio, contestó la sombra, acercándose, casi seductora. Cada deseo que realices, cada vida que intentes salvar, te costará algo más que solo sacrificios. Debes decidir, ¿estás dispuesta a hacer lo que sea necesario por tus amigos? Clara sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué tipos de sacrificios? La inquietud se transformó en una punzada de dolor que la atravesó.
Eso es algo que debes descubrir, respondió la sombra, alejándose un paso y luego girándose para mirarla con intensos ojos. Pero ten cuidado. A veces, la solución a un problema es la raíz de otro aún más oscuro. Debes sumergirte en el conocimiento. Pero recuerda. La curiosidad puede llevarte más allá de lo que puedes soportar. El entorno comenzó a temblar, y Clara sintió que se desvanecía la frontera entre su mundo y la oscuridad que la rodeaba. Espera. No puedo hacer esto sola. Gritó, pero su voz se perdió entre el eco de la habitación. De repente, el aire se volvió frío y pesado, y ella sintió su corazón estallar en el pecho. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si gracias a su curiosidad, lo que quedaba de sus amigos quedaba atrapado en el abismo por siempre? Mientras luchaba con su miedo, un destello de luz de nuevo apareció frente a ella. Clara sintió una conexión instantánea, era Lenka y corrió hacia el resplandor. Pero al hacerlo, la sombra la detuvo con una mano invisible. No puedes escapar tan fácil, Clara. El abismo necesita un sacrificio, y tú serás quien decida lo que eso significa. Con el sudor perlado en su frente y lágrimas en sus ojos, Clara miró fijamente la luz. Lenka. Te encontraré, lo prometo. Un instante después, el resplandor se desvaneció en la oscuridad y la sombra se retorció a su alrededor, doblándose como un espectro. Las decisiones que tomes no solo afectarán a tus amigos, Clara, afectarán a todos los que conoces. El camino que elijas puede ser mortal. Ahora, se encontraba al borde de un precipicio y, mientras la habitación vibraba con energía caótica, Clara comprendió que la verdad que buscaba estaba condenada a ser revelada. La pregunta retumbaba, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, aun si eso significaba ir más allá de lo humano para salvar a sus amigos. Con un último vistazo a la sombra, Clara sintió como el frío la invadía, rodeada de una oscuridad que la guiaba a un destino incierto. Con frialdad en su corazón, decidió dar el siguiente paso hacia el abismo que la acechaba. Pero, a medida que se adentraba en la oscuridad entre los ecos de su propia valentía, una pregunta la acechaba: ¿podría una sola elección cambiar el futuro de todos? El aire se volvió helado a su alrededor. Clara se encontró en un círculo cuya forma elusiva parecía girar indefinidamente. La sombra ya no era solo un espectro, se manifestaba como múltiples formas, como una maraña de tentáculos oscuros que intentaban atraparla. Cualquier intento de retroceder se convertía en un eco de su propio miedo, pero el impulso de avanzar era inquebrantable. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, cada elección tiene un eco. La angustia se apoderó nuevamente de su pecho, como si la gravedad misma quisiera aplastarla. ¿Qué tengo que perder?, pensó mientras apretaba los dientes con determinación. Pero el eco de la sombra retumbaba: el precio no es solo tuyo, arrastrará a otros contigo. No. No voy a dejar que esto termine así. Gritó Clara, sintiendo que la angustia se convertía en furia. Decidida, se aferró a la pequeña luz de Lenka en su mente. Una conexión que deseaba alcanzar con desesperación. Recordaba sus risas, los momentos de complicidad, y ese ardor por vivir que las unía. Esa chispa era su guía, era la luz en medio de la tormenta. Necesito saber más sobre la piedra, murmuró para sí misma, sintiendo que todo lo que había estado acumulando la llevaría a la verdad. ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Qué puedo hacer para salvar a mis amigos? La sombra se acercó, su voz resonaba ahora con una gravedad terrible. Para que puedas obtener lo que deseas, deberás perderlo todo. La piedra filosofal es un objeto antiguo, una invención de Flamel que no debe ser manipulado sin consecuencias. Si se despierta, desatará fuerzas que los humanos no pueden contener. El suelo temblaba, como si el abismo mismo respondiera a su llamado. Clara sintió su pulso acelerarse, los costados de su visión se oscurecían, y las palabras desconectadas de la sombra mezcladas con sus propios pensamientos hacían eco en su mente. Tú decides, Clara. Ella se ahoga en penumbras. Su vida depende de tu siguiente paso. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Era cierto? ¿Era Lenka quien necesitaba de su elección? La traición ante la idea de que su amiga estuviese sufriendo debido a su inacción era inaguantable. Clara cegó su mente con voluntad, concentrándose en lo que debía hacer. Te necesito, Flamel,
Susurró con una voz quebrada por el miedo y la esperanza. Con cada palabra, Clara sintió la conexión con la piedra, un vínculo palpable que hacía latir su corazón al unísono. Ahora tenía que encontrar la manera de invocarla. La sombra pareció crecer, una sinfonía de murmullos resonó, llenando el aire con advertencias vacías. Clara dio un paso decidido hacia adelante, alzando las manos frente a ella. Piedra filosofal. Te busco por el poder del vínculo que me une a mis amigos. Manifiéstete. Momentos de silencio la envolvieron, seguidos del estruendo de algo rompiéndose a su alrededor. La oscuridad comenzó a temblar, como criaturas que despertaban de un letargo ominoso. Fue entonces cuando sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies y la sombra lo rodeó completamente. Sé lo que estás haciendo, Clara. La curiosidad será tu perdición, rugió la sombra ahora completamente transformada en una corriente abrumadora, pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz surgió en lo profundo de la oscuridad, y ante sus ojos apareció la piedra filosofal, brillante, y a la vez, cargada con un aura vibrante de peligro. ¿La has encontrado realmente?, murmuró la sombra. Estás más cerca de la verdad, y más lejos de la salvación. El abismo ha comenzado a cobrar su precio, un escalofrío recorrió su espalda, la aterradora posibilidad de que su deseo pudiera costarle la vida a más que solo ella se instaló en su corazón. Clara extendió la mano hacia la luz, completamente cautivada. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por conocer la verdad? Mientras la luz chisporroteaba a su alrededor, Clara se sintió caer en un abismo de posibilidades oscuras. El ecosistema del destino continuaba girando, y cada movimiento podía desencadenar un cambio irreversible. Al final, su mano temblorosa estaba a solo centímetros de la piedra. ¿Realmente podría manejar el poder que emanaba de ella, o dejaría que el miedo la atrapara para siempre? Justo antes de que su piel tocara la superficie resplandeciente, una imagen de miedo inmediato surgió en su mente. ¿Podría realmente confrontar el secreto que Flamel había tratado de ocultar por siglos? El silencio se volvió intenso, y Clara se preguntó, ¿era esta la elección que determinaría el futuro de todos, o era solo el inicio del fin? Clara sintió una energía vibrante atravesar su cuerpo en el instante en que su mano casi tocaba la piedra filosofal. Era como si todo el cosmos se contuviera en la respiración del mundo. La luz resplandecía, ofreciendo promesas de salvación, pero también una advertencia ominosa que retumbaba en su mente: el poder que buscas puede arruinarlo todo. La sombra, formada por sus propios miedos y dudas, se arremolinó a su alrededor, sus tentáculos se alzaban como serpientes en un ritual antiguo. Clara podía oír susurros provenientes de la oscuridad, ecos de secretos olvidados que buscaban atraparla. Tómala y el futuro será tuyo. Pero no olvides, cada elección tiene un precio, murmuró la sombra, utilizando un tono seductor. No. No tengo tiempo para tus juegos, gritó Clara, afianzando su voluntad contra el abismo que la rodeaba. Con su mente nublada de angustia, recordó a Lenka, su mejor amiga, y todo lo que había sacrificado por ella. La luz de la piedra brillaba intensamente, pero junto a esa luminosidad había algo más, un aura de desesperación. Sus pulgares se movieron por el aire, emitiendo una luz matriz, como si estuvieran a punto de capturar una estrella. Mientras sus pensamientos se agolpaban, un recuerdo surgió, un viejo cuento que su abuela le había contado sobre el oscuro legado de la piedra filosofal. Los hombres que buscan el poder absoluto nunca regresan, susurraba la voz del eco familiar en su mente, en su afán de más, lo pierden todo. ¿Y si eso es lo que Flamel intentó prevenir?, pensó Clara, su corazón latiendo con fuerza. ¿Debo dejar que este poder me consuma? Pero si no lo hago, Lenka, fue en ese momento que su mano, por fin, tocó la superficie de la piedra. En un segundo, todo se volvió brillante, y un torrente de visiones la inundó. Imágenes de un pasado distante, de Flamel, de su búsqueda por la inmortalidad. Vio su rostro, cansado y marcado por las decisiones. Cientos de años buscando, y sin embargo, todo fue en vano. La luz de la piedra no era un regalo, sino una maldición que arrastraba consigo una estela de caos. ¿Qué has hecho?, gritó la sombra, su voz ahora un grito desesperado. Clara era consciente de que había cruzado una línea. Su vida, sus amigos,
Todo estaba en riesgo, la luz comenzó a distorsionarse, volviéndose una tormenta de colores que ardían como brasas. En instantes, la realidad alrededor de Clara se desmoronó. Pasillos oscuros y puertas antiguas comenzaron a abrirse, cada una susurrando promesas engañosas. Clara, ahora atrapada en un laberinto de posibilidades, sintió la consistencia del tiempo desvanecerse. Si quieres salir, deberás elegir, resonó la voz en su mente, esta vez más clara. Pero elige sabiamente, porque lo que se te presentará será lo que más anhelas, o lo que más temes. Clara cerró los ojos, su cuerpo temblaba ante lo que se estaba desatando. Recordó a Lenka, a su familia, a todos lo que había dejado atrás por tratar de enfrentarse a lo desconocido. ¿Por qué no puedo tener a todos de vuelta?, murmuró, su voz temblorosa. La desconcertante visión del rostro de Lenka sonriendo apareció frente a ella, pero detrás de esa sonrisa había una sombra, una advertencia sobre lo que significaba el precio del poder. Si eliges lo que deseas, perderás esto, advirtió la sombra, y en un abrir y cerrar de ojos, Clara lo vio todo, el futuro, el sacrificio y, sobre todo, la elección que ni ella misma sabía si podría enfrentar. Un eco resonó, del mismo abismo del que provenía la sombra. La elección es tuya, pero recuerda el tiempo se agota. Con un suspiro agotador, Clara abrió los ojos y se enfrentó a la luz. No voy a perder lo que más amo, exclamó, su voz resonando como un pacto. Pero justo antes de que su decisión se formara, la sombra se agigantó, y la atmósfera se volvió más densa, como si todo estuviera al borde del colapso. La luz se apagó de inmediato, y un profundo silencio se instaló. Clara se dio cuenta de que tenía que decidir muy pronto. La sombra ahora se había volcado hacia ella, su forma, sugiriendo que todo estaba por cambiar. ¿Estás lista para descubrir la verdad, Clara? ¿O te quedarás atrapada en tu miedo? Ante ella, dos caminos comenzaron a delinearse, uno que prometía poder y conocimiento, y otro que podía llevarla a la redención. El abismo que había despertado ahora la miraba, retándola a elegir un destino, mientras la presión del tiempo seguía acumulándose. ¿Qué harás, Clara? El reloj está corriendo. La pregunta quedó resonando en el aire, y ella sabía que todo su futuro dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los caminos se definían delante de ella. Un zumbido ensordecedor resonaba en sus oídos, como una alarma que marcaba la urgencia del momento. En uno de los caminos, la luz se intensificaba, prometiendo poder y respuestas que nunca había imaginado. En el otro, una sombra envolvía el sendero, susurrándole la posibilidad de redención y la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Cada opción tenía un peso, un costo que susurra amenazante en su mente. Cerca del camino luminoso, la sombra se retorcía al ritmo de sus pensamientos. Tienes el poder de cambiarlo todo, de hacer a Lenka feliz de nuevo. Solo tienes que desearlo y estarás a un paso de conseguirlo, avanzó, con una voz que sonaba casi como un murmullo seductor. Clara se estremeció, en lo más profundo, sabía que el deseo puede convertirse en un monstruo. ¿Y si lo que más anhelo me consume en el proceso?, pensó, sintiendo el peso de su duda. La imagen de Lenka, su sonrisa iluminando el oscuro pasaje de la vida, se superpuso a la visión brillante que prometía estar llena de luz. Recordó las palabras de su abuela y sus lecciones sobre deseos peligrosos. Esa advertencia resonó como un eco aterrador: el precio del poder nunca es justo. Elige ya, gritó la sombra, mientras su manto oscuro se expandía, amenazando con devorar cada luz que intentaba escapar. El tiempo se termina, y la espera solo aumenta los daños. Si no decides, todo estará perdido. Clara se sintió atrapada en una ola de desesperación. Los murmullos del laberinto comenzaron a hacerse más intensos, una cacofonía de voces que la bombardeaban con promesas y advertencias: hazlo. Tómalo. Salva a Lenka, entrelazados con gritos de no lo hagas. Es una trampa. El aire se volvió espeso como un denso velo, apenas podía respirar. Cada opción la acercaba más a un precipicio del que solo tenía un vislumbre. La imagen de su mejor amiga, con su risa y su luz, enfrentada al lado oscuro del deseo, le hizo tambalear. ¿Qué sucederá si no elijo?
Podré perder a Lenka nuevamente. Justo cuando su mente amenazaba con colapsar, empezó a sentir una conexión. Una pulsación casi palpable de energía. La luz de la piedra estaba intentando comunicarse con ella. Clara se detuvo, sintiendo que una parte de ella se desprendía, atrayéndola hacia la luz. Sé que quieres hacer lo correcto, susurró la luz con una suavidad inesperada. Pero deberás abrirte a la verdad más profunda. Esta no es solo una elección de poder, es una elección de amor. Pero, ¿qué verdad es esta? Preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía salvajemente en su pecho. Era como si la luz pudiera ver a través de su dolor y su miedo. Y entonces, en un parpadeo, la visión de su abuela apareció, tan viva como si estuviera justo a su lado. Clara, recuerda, las decisiones construyen puentes hacia futuros que no podemos imaginar. Cada acción teje el hilo de tu destino. Con un renovado sentido de claridad, Clara sintió que la penumbra empezaba a retroceder. Ya no deseaba solo salvar a Lenka, anhelaba conocer la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Sabía que debía tomar una decisión crucial, pero esta vez, no solo para cumplir un deseo, sino para entender lo que se escondía tras la piedra filosofal. Voy a elegir el camino de la verdad, proclamó Clara, su voz resonando en la oscuridad. Sin embargo, al dar un paso hacia la luz, la sombra se abalanzó sobre ella, gritando, no. No puedes conocerlo todo, y justo cuando el aire parecía explotar en una tormenta de visiones y sonidos, Clara se vio arrastrada hacia un nuevo nivel de existencia, donde la realidad se torcía y se retorcía, revelando sombras que jamás imaginó. Un nuevo horror y una nueva esperanza la aguardaban al otro lado, mientras su futuro temblaba en la cuerda floja. ¿Qué harás ahora, Clara? La verdad puede ser más aterradora que el deseo, resonó la voz de la sombra en la penumbra, y Clara sintió como cada respiración suya se convertía en un eco de incertidumbre. La elección nunca había sido tan crucial, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Clara despertó en un lugar desconocido, un espacio difuso donde la luz y la oscuridad se entrelazaban. La piedra filosofal brillaba ante ella, más hipnótica que nunca, y un zumbido vibrante llenaba el aire. Recordaba sus promesas, su deseo de salvar a Lenka, pero finalmente entendió que el verdadero poder no radicaba en lo que podía obtener, sino en lo que estaba dispuesta a entregar. La sombra, ahora más manifiesta, danzaba a su alrededor, susurros nerviosos en sus formas cambiantes. Decídete, Clara. El tiempo se agota. La acosó, intentando sacudirla como un viento gélido. Pero ella no iba a ceder a sus maniobras. Si vas a llevarme al abismo, entonces háblame antes de que lo haga, le dijo, su voz firme, desafiando la oscuridad. No tengo miedo de enfrentar la verdad. La sombra se detuvo, su forma titilando. La verdad no siempre es lo que esperas. Cada secreto trae consigo la carga de un sacrificio. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por lo que más deseas? Clara sintió su corazón palpitar. Su mente viajaba entre desear a Lenka a su lado y las advertencias de viejos mitos sobre la piedra. ¿Qué le ha pasado a Lenka? Preguntó, su voz temblando levemente, pero su determinación brillaba intensamente. Haz lo que creas que es correcto y lo descubrirás, murmuró la sombra, sus ojos sombríos centelleando con malicia. Pero recuerda, la oscuridad también se alimenta de la luz de la piedra parecía ahora más llamativa, emanando un brillo que la envolvía. Clara sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, sabía que no podía hacerse más preguntas. Debía actuar. Voy a elegir la verdad. No puedo dejar que el miedo me arrastre, afirmó. Con un paso decidido, fue hacia la piedra. Al tocar su superficie, un torrente de energía la recorrió, trayendo consigo visiones del futuro y del pasado. Vio a Flamel, su lucha eterna, y entendió que había estado huyendo de sí mismo, de sus elecciones. ¿Debería haber estado aquí, al DC sobre esta carga? Si él podía vivir con el peso de los secretos, ¿por qué no podría ella? No puedo evitar lo que sucedió, pero sí puedo aprender de ello, susurró Clara, sintiendo como el miedo comenzaba a disiparse. Al abrir los ojos, el laberinto de sombras se dispersó. Allí, entre luces y oscuridad, vio a sus amigos. Lenka.
Gritó, un destello de alegría iluminando su ser. La figura de su amiga, marcada por el abandono, le sonreía. He estado aquí todo este tiempo, Clara, dijo mientras las sombras intentaban cerrarse en torno a ellas. Pero tú eres la única que puede decidir nuestro futuro. La voz de la sombra se volvió más intensa, resonando con furia. ¿Estás lista para pagar el precio de lo que has despertado? No puedes hacerlo sin un precio. Lo sé. Lo asumo y lo asumo todo. Clara exclamó. Lo que más anhelo es recuperar a Lenka y superar mis propios miedos. Esto termina aquí. Al pronunciar esas palabras, la luz de la piedra se intensificó, llenando el espacio con un fulgor abrumador. Las figuras oscuras gritaron, distorsionándose, mientras el eco de su risa resonaba en el aire. No puedes escapar de la verdad, Clara, susurró la sombra, retorciéndose como un serpentín. Pero Clara se sentía más fuerte que nunca. La verdad no me asusta. Es parte de mí. Renuncio al miedo. Gritó, y en ese instante, un vórtice de luz y oscuridad comenzó a bailar a su alrededor, formando un remolino que absorbió a la sombra en su epicentro. Cuando toda la fuerza se detuvo, una calma envolvente emergió. Tú lo hiciste, Clara, dijo Lenka, las lágrimas chispeando en sus ojos. Hiciste lo correcto. La verdad siempre encuentra su camino. La luz iluminó cada rincón de cariño y fortaleza que existía, sanando lo que había sido roto y revelando secretos olvidados. El precio ya no era parte de su destino. Flamel había buscado la piedra para salvar vidas, pero ahora, Clara había encontrado su poder para sanar. ¿Y Nicolás? ¿Qué será de él? Preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía de nuevo. Flamel siempre será parte de esta historia. Respondió Lenka con una sonrisa triste. Pero esta es tu historia ahora. Entonces, construyamos el futuro juntos, dijo Clara, aferrándose a la luz que acababa de desatar, y así, caminaron hacia el nuevo sol naciente, un futuro donde la verdad estaba en sus manos y la sombra no las podría atrapar de nuevo. ¿Y tú? Ayuda a que la historia continúe. Suscríbete ahora para que no te pierdas el próximo capítulo lleno de secretos y héroes. Dale like ahora mismo y deja tus comentarios sobre el final en la sección de abajo. Comparte este increíble viaje con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta revelación. No esperes ni un segundo más. La aventura apenas comienza.